Esto es EWTN Noticias. Gracias por estar con nosotros, amigos. Soy Eddie Rodríguez Morel. Y estos son los titulares. Papa Francisco firma carta apostólica para prevenir y denunciar los abusos sexuales dentro de la Iglesia. Papa Francisco se reunió con el segundo grupo de los obispos de Argentina en el marco de la visita ad limina. Y conversaremos con el director de comunicaciones de la Conferencia Episcopal de Venezuela sobre la situación en este país. Empezamos el programa con información desde Roma, donde se encuentra nuestra corresponsal Mercedes de la Torre Cuéllar, con información del recordado Jean Vanier y de la carta apostólica que ha firmado el Papa contra los abusos en la Iglesia. Adelante, Mercedes. Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos desde la Plaza de San Pedro para informarles más noticias desde el Vaticano. En primer lugar, el Papa Francisco habló sobre Jean Vanier, el fundador de El Arca, quien falleció recientemente. El Santo Padre lo calificó como un gran hombre de la Iglesia y animó para que siga siendo un ejemplo para todos. El Papa destacó su trabajo por las personas con discapacidad, que en ocasiones incluso son condenados a muerte en el vientre de su madre. En cambio, Jean Vanier consiguió acogerlos y darles vida. Por otro lado, es importante destacar que el Papa Francisco firmó una importante carta apostólica en forma de motu propio para prevenir y denunciar los abusos sexuales dentro de la Iglesia. Se trata del motu propio titulado Vos estis lux mundi, que significa en español, ustedes son la luz del mundo. Este importante documento para la Iglesia Universal entrará en vigor el próximo 1 de junio y establece nuevos procedimientos para prevenir y denunciar los casos de abusos sexuales. Según explicó el Vaticano, este documento es fruto de la reciente reunión sobre la protección de menores en la que participó el Papa Francisco junto a los presidentes de las conferencias episcopales del mundo. Hay varias novedades en este documento, pero lo más importante es que pide que en cada diócesis del mundo se establezca un sistema claro de denuncia de los abusos. Además, solicita que la investigación local sea realizada en breve tiempo y que se trate con el mayor respeto y dignidad a las personas que presuntamente han sido víctimas de abusos. En esta línea, esta nueva carta apostólica previene también los encubrimientos de las denuncias de abusos por parte de los líderes de la Iglesia. El Papa quiere que las personas que han sufrido abusos, especialmente los menores, las personas vulnerables, junto a sus familias, puedan recurrir a la Iglesia local y sean recibidas con el máximo respeto, tratados también con la máxima seriedad. Así que este es un paso importante en la lucha de la Iglesia en contra de los abusos, por lo que es un motivo de alegría y de esperanza. Seguiremos trabajando para explicarles más sobre este tema. Me despido por hoy, informó para ustedes en EWTN Noticias desde Roma, Mercedes de la Torre Cuéllar. Hasta la próxima. Gracias, Mercedes, por la información. Por otro lado, en el Vaticano se ofreció una conferencia de prensa en la que el secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe explicó la importancia de la nueva carta apostólica firmada por el Papa Francisco. Tras la publicación de la nueva carta apostólica del Papa Francisco en forma de motu propio, Vos estis lux mundi, ustedes son la luz del mundo, el secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y arzobispo de Malta, Monseñor Charles Scicluna, señaló que encubrir el delito de abusos no es aceptable y nunca lo fue. Asimismo, manifestó que quien denuncia este crimen está protegido y quien sufre debe ser acogido y ayudado. Aquí tenemos una ley universal que impone la obligación de denunciar y protege a quien denuncia, por lo que también requiere que dentro de un año todas las diócesis tengan estructuras de escucha para recibir las denuncias. En ese sentido, Monseñor Scicluna destacó que el motu propio demanda que quienes cometan estos crímenes respondan ante la ley, sin importar su cargo en la Iglesia. De este modo, la Carta Apostólica ofrece procedimientos que indican qué se debe hacer para denunciar e investigar a los líderes y también da el empuje necesario a las comunidades para reaccionar cuando los líderes no están a la altura. Para aquellos que tienen roles de liderazgo y son iguales a los obispos, por lo tanto, hay un mensaje muy fuerte. Ninguno de los líderes de la Iglesia está por encima de la ley. En esta línea, Monseñor Scicluna afirmó que las personas deben saber que los obispos están al servicio de la gente y si cometen el mal, deben ser denunciados y sometidos a los procedimientos como todos los demás.
Ustedes son la luz del mundo y esa luz comienza por cuidar unos de otros, para no volver a esa práctica nefasta en la cual personas sufrían un abuso y las autoridades que deberían encargarse del cuidado de los demás veían hacia otro lado o querían garantizar los derechos del culpable a expensas de los derechos de la víctima. Esta carta indica que cualquiera que sufre un abuso en la iglesia por parte de una persona consagrada tiene ese derecho, y son crímenes justamente que también nos invitan a considerar una nueva definición de persona vulnerable. La persona vulnerable es cualquier persona que vea condicionada su libertad en relación a otro, de modo que esto se aplica no solamente a crímenes contra niños, que son execrables, pero son la minoría de los casos. Se aplica también, por supuesto, a crímenes contra adolescentes o contra jóvenes adultos, que han sido en los últimos años la mayoría de las incidencias de este abominable crimen al que este decreto del Papa responde como una práctica, una norma universal. Y en otras noticias, en un encuentro con sacerdotes y fieles de la diócesis de Roma, el Papa Francisco propuso 3 actitudes para escuchar los gritos de la gente en las ciudades. Veamos. El Papa Francisco tuvo un encuentro con los sacerdotes y fieles de la diócesis de Roma, de la cual es obispo. Dicho evento se realizó la noche del jueves 9 de mayo en la Basílica de San Juan de Letrán, Catedral de Roma. Antes de dirigirse a los presentes, el pontífice escuchó diversos testimonios, como el de un sacerdote que comentó que actualmente existe una crisis de fe y es doloroso decir que Roma se ha convertido en tierra de misión, por lo que el presbítero hizo hincapié en que es hora de la nueva evangelización con una iglesia en salida. Más adelante, intervino el Santo Padre y en su discurso hizo una propuesta para ser capaces de escuchar y responder eficazmente a los gritos de la ciudad con actitudes de humildad, desinterés y la experiencia de las bienaventuranzas. Sobre la primera actitud, el pontífice destacó que la reforma de la Iglesia comienza con la humildad, la cual nace y crece con la humillación, y precisó que de esta manera se va contra de los aires de grandeza. Luego habló sobre la actitud del desinterés por uno mismo y precisó que es la condición necesaria para estar lleno de interés por los otros. Finalmente resaltó que para escuchar el grito de la gente es necesario haber experimentado las bienaventuranzas, las cuales son un mensaje cristiano y humano que permiten vivir el mensaje de la novedad. En ese sentido, pidió tener una mirada contemplativa para acercarse a los demás, tocando las realidades y mirando contemplativamente las nuevas culturas de la ciudad para encontrarlas y entenderlas. Por otro lado, el Papa Francisco sostuvo una audiencia con un segundo grupo de obispos de Argentina en el marco de la visita ad limina. Conozcamos los detalles. El presidente de la Conferencia Episcopal de Argentina y obispo de San Isidro, Monseñor Óscar Ojea, entregó una carta al Papa Francisco en la cual manifestó la preocupación y esperanzas de la comunidad pastoral en Buenos Aires por la falta de unidad de los argentinos, los problemas sociales y las consecuencias que provocó la instalación del debate por el aborto en el país. Esto lo hizo durante la audiencia que mantuvo con otros 28 obispos del segundo grupo de la visita ad limina apostolorum. El escrito presenta una autocrítica sobre el deber y haber de la Iglesia en materia pastoral. Además indica que se debe estar atento a las dinámicas de disgregación. Por ese motivo, se expresa la necesidad de reflexionar para que los hermanos tengan una unión verdadera. Por otro lado, sobre la instalación del debate por el aborto en el país sudamericano, Monseñor Ojea aseguró que esto le hizo mucho mal a los argentinos y reconoció que si bien se intentó llevar adelante el debate con claridad, le sorprendió el hecho de que un gran número de jóvenes militen por el aborto y manifiesten un gran enojo con la Iglesia. El obispo de San Isidro también se refirió al escándalo de los abusos sexuales y de poder perpetrados por clérigos y consideró que frente a esta situación no se deben victimizar, al contrario, se debe buscar la voluntad de Dios. Finalmente, Monseñor Ojea agradeció al Papa por el encuentro de los obispos de la región Buenos Aires, ya que eso les confirma su misión de apóstoles. Venezuela sigue viviendo uno de los episodios más difíciles de su historia. Mientras que millones de ciudadanos están repartidos en los países suramericanos, otros viven la tensión política que se agudiza cada vez más en su nación. Para conversar sobre esta situación está conectado con nosotros el padre Pedro Aguilar, director de comunicaciones de la Conferencia Episcopal de Venezuela. Padre Pedro Aguilar, bienvenido a WTN Noticias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, poder compartir con todos ustedes. Padre, ¿qué esfuerzos está realizando la Iglesia en Venezuela para ayudar a los fieles en medio de esta crisis? La preocupación de la Iglesia siempre ha estado justamente
son millones de venezolanos que en este momento están padeciendo pobreza, que están padeciendo dificultades para poder conseguir los alimentos, inclusive la soledad. Son diferentes los planes que a nivel de la Conferencia Episcopal Venezolana que se realizan en las distintas diócesis y arquidiócesis del país, que ejecutan trabajos de solidaridad, de encuentro, de ayuda humanitaria en el sentido de poder responder a las necesidades de manera asistencial. No se resuelve de todo el problema, pero sí de forma asistencial se está ayudando a través de las ollas solidarias, de compartir, de comedores, de las medicinas, inclusive que nos llegan de donativos. Las personas vienen inclusive aquí a la Conferencia Episcopal Venezolana a poder ver si existe ese medicamento que de alguna manera pueda paliar la enfermedad que están padeciendo. Padre Aguilar, hay algunos sectores que proponen la salida militar como solución a la crisis y otros insisten en una solución pacífica. ¿Cuál es la posición de los obispos? ¿Cuál creen que es el camino más adecuado para la solución a esta crisis? El episcopado venezolano, en sus diversos comunicados, exhortaciones, siempre ha hecho una invitación a la no violencia, a que la salida debe ser pacífica. Ha sido un llamado constante, ha sido un llamado reiterativo, justamente porque creemos en la buena voluntad de las personas y sobre todo en la disposición de poder solucionar todo en favor del bien común de todos los venezolanos, siempre y cuando no sea el pueblo que esté sufriendo las consecuencias ni la represión, como ha ocurrido últimamente. Entonces, el llamado siempre que hace el episcopado venezolano justamente a esa, a la no violencia, venga de donde venga, y por supuesto a conseguir las salida que sea la mejor para el pueblo venezolano, la salida pacífica y sobre todo aquella que permita que el bien común del venezolano pueda estar presente en cada corazón. Finalmente, hace unos días lo entrevistamos aquí en EWTN Noticias y usted nos dijo que la Iglesia Católica sufre un tipo de persecución por la dictadura de Nicolás Maduro. Frente a esto, los obispos y usted mismo, Padre Aguilar, temen que se puedan tomar represalias contra sus vidas por sacar constantemente comunicados cuestionando el régimen. Después de aquella entrevista justamente ocurrieron otros hechos bastante lamentables. Se metieron a una iglesia en la diócesis de San Cristóbal, por ejemplo. Una de las representantes de este régimen que vive en Venezuela amenazó directamente a Monseñor Mario Moronta, y así ha ocurrido con otras diócesis también, porque bueno, constantemente se está denunciando la verdad, se está acompañando al pueblo. Y como lo dije en aquella oportunidad, cuando se dice la verdad, esto causa de alguna manera resistencia para aquellos que mantienen al pueblo venezolano en este momento bajo un régimen que lo que ha hecho es hacer que el pueblo padezca hambre, dificultades, enfermedades y sobre todo, bueno, desmejorar la calidad de vida del venezolano. Creo que el episcopado venezolano, al igual que todos los sacerdotes y los religiosos y religiosas en Venezuela, estamos dispuestos a acompañar al pueblo, estamos dispuestos a vivir dentro de la esperanza, sobre todo esperando que las cosas mejoren. Por supuesto que puede haber muchos temores tal vez, porque la represión ha sido inmensa, pero sin embargo nos mantenemos en pie con fortaleza, con mucha fe y con mucha esperanza. Pues Padre, nuestras oraciones por usted. Muchas gracias por estar con nosotros en EWTN Noticias. Gracias a todos ustedes y muchas bendiciones. Gracias, Padre. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, Festival del Rosario en Estados Unidos rinde homenaje a María y sus advocaciones en el mundo. Conferencia Episcopal de Ecuador emitió un comunicado en el que los obispos expresaron algunas de las principales problemáticas que enfrentan en su país. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Ahora nos enlazamos con nuestro corresponsal en México, Diego López Colín, que nos trae información sobre una nueva beata para este país. Adelante, Diego. El día de hoy quiero contarles que la Iglesia mexicana se encuentra de fiesta por la beatificación de Concepción Cabrera de Armida. Se trata de la quinta mujer mexicana en ser elevada a los altares y la primer laica. Fue esposa y madre de 9 hijos, una gran mística y autora de más de 60 libros que posee una elevada carga teológica. Recordemos que Concepción Cabrera fue la fundadora de 5 importantes movimientos religiosos, entre ellos el Grupo Sacerdotal de los Misioneros del Espíritu Santo, y de estos 5 pilares, conocidos como las Obras de la Cruz, se desprenden otros más que hoy suman 18 y cuentan con presencia en varios países de varios continentes. Si la mayoría, más del 80%, se mete a cambiar el mundo, pues qué barbaridad, ¿eh? Y Conchita es a lo que nos lanza, por eso dice, Jesús,
Salvador de los hombres, hoy diríamos, de los hombres y de las mujeres del mundo, que nos sálvanos a todos y que nos ayudemos unos y otros a salvarnos. Yo pienso que la beatificación, lo dijeron ayer en el Congreso, es un grito para decir todos los que estamos aquí en el mundo, incluso los no bautizados, porque Dios nos ama a todos, estamos llamados a llegar al cielo, estamos llamados a ser hermanos y hermanas de los demás y a hacer que nuestra sociedad sea justa. La misa de beatificación, que contó con la presencia de 80 obispos y 120,000 laicos, fue presidida por el cardenal Angelo Vicciui, prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, quien vino en representación del Santo Padre y destacó las virtudes de la beata. Su fuerte deseo apostólico fue el de salvar las almas, de convertir a los pecadores, por cuya salvación ofrecía sus sufrimientos voluntarios. Fue en verdad un alma misionera totalmente entregada a dar a conocer al Salvador. En estos últimos tiempos la Iglesia ha vivido momentos turbulentos y lacerantes a causa de los escándalos de obispos, sacerdotes y religiosos que han deformado su rostro y socavado su credibilidad. Frente a este escenario doloroso, algunos fieles han empezado a perder la confianza en la Iglesia, mientras que otros le han atacado aumentando las heridas. Pero la actitud correcta es la que nos enseña la nueva beata: sostener con la cercanía espiritual y con la oración a cuantos viven cada día su vocación con fidelidad y con abnegación. Para finalizar, quería contarles que el gobierno mexicano entregó la presea Otley al arzobispo de Los Ángeles, José Gómez, por su labor a favor de las comunidades hispanas. El prelado recibió esta distinción de manos del cónsul general de México en esta ciudad, Carlos García de Alba. Este es el máximo reconocimiento que otorga el gobierno mexicano a miembros de la comunidad mexicana o latinos que residen en el extranjero y dedican gran parte de su vida a propiciar el bienestar de sus compatriotas. Primero, realmente yo no merezco este honor, ¿verdad? Sino pienso que el honor es para todos los inmigrantes que han llegado desde México hasta los Estados Unidos a través de los años. Es realmente una realidad tan bonita de tantos y tantos de ustedes y tantos más en todos los Estados Unidos que han venido desde hace tantos años a engrandecer este país. Que no buscamos nada personal, sino al contrario, lo que queremos es que este país sea lo que debe de ser. O sea, mi historia personal, pues es la historia de tantos como de ustedes que pertenecemos realmente a los dos países, a México y Estados Unidos. Por eso este honor es muy especial para mí, porque me hace pensar en mi mamá, en mi familia y en la realidad de todos los inmigrantes que han llegado a estas tierras y que siguen llegando y que seguirán llegando, porque la realidad es que nuestros países están unidos. Esta es toda la información que tengo desde Ciudad de México. Les mando un fuerte abrazo a todos en el estudio. Reportó para WTN Noticias, Diego López. Gracias, Diego, y nuestras felicitaciones a Monseñor Gómez, que no las necesita. Su felicidad es entregarse a su pueblo como lo hace tan ejemplarmente, y este es solamente un reconocimiento. Por otro lado, la Iglesia tiene una nueva beata, hija de México, hija de la Iglesia, esposa, madre, fundadora, gran mujer de oración, que supo llevar hacia adelante la misión que Dios le dio. Una misión que Dios nos da a cada uno de nosotros. Si cuidamos bien lo pequeño que tenemos entre nuestras manos, el Señor lo hará florecer y dará fruto de salvación para muchas personas. Por otro lado, en Bolivia, los obispos del país alentaron a los fieles a seguir la indicación de Jesús resucitado para llenar las redes con abundancia. Escuchemos. Monseñor Aurelio Pessoa, secretario general de la Conferencia Episcopal de Bolivia, presentó las conclusiones de la 106 Asamblea Plenaria, celebrada hace poco por los obispos del país. En el documento, el episcopado alentó a los fieles a seguir las indicaciones del resucitado para llenar las redes con abundancia y vida bajo su guía. El hecho de la resurrección nos comunica la liberación definitiva y profunda del pecado y de la muerte. Por consiguiente, es el comienzo de una nueva humanidad
una renovación total de la vida y nos invita a una nueva actitud ante los desafíos que afrontamos en el mundo. Asimismo, Monseñor Aurelio precisó que los obispos de Bolivia reafirmaron su compromiso en la defensa y protección de menores ante situaciones de abusos en la Iglesia Católica. Por otro lado, en referencia a las elecciones presidenciales y parlamentarias de octubre de este año, los prelados hicieron un llamado a una campaña electoral respetuosa. No se puede aceptar el control o la manipulación de los votos como instrumento de poder. Solo una auténtica libertad, exenta de presión, puede garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos. Finalmente, el episcopado boliviano concluyó su mensaje pidiendo que la resurrección del Señor dé la fuerza necesaria para afrontar las situaciones de sufrimiento y muerte. En otras informaciones, en el marco del mes mariano se realizó el Festival Anual Diocesano del Rosario 2019 en la diócesis de Palm Beach, Estados Unidos. Dicho evento reunió las imágenes de 35 advocaciones para rendir homenaje a la Virgen María. Veamos. Hace unos días se realizó el Festival Anual Diocesano de Rosario Mariano 2019 en la diócesis de Palm Beach de Estados Unidos. El evento reunió imágenes de 35 advocaciones para rendir homenaje a la Virgen María y estuvo presidido por el obispo del lugar, Monseñor Gerald Barbarito. María nos ofrece la misma protección a todos nosotros sin importar la cultura o el contexto social. María es nuestra madre, ella provee por nosotros. María nos da lo que necesitamos en nuestras vidas a través de su Hijo de la manera más especial. Según los organizadores, cada año se desarrolla esta iniciativa que tiene como objetivo animar a la reflexión sobre las numerosas advocaciones marianas en el mundo. En esta ocasión, la imagen que presidió el festival fue la de Nuestra Señora de la Van, considerada una de las protectoras de los vietnamitas en tiempos de persecución. Durante el evento se realizaron varias actividades, entre ellas el rezo de rosario en varios idiomas y una exposición de diferentes imágenes de María para su veneración. Asimismo, los fieles participaron de la coronación y consagración a la Santísima Virgen y una procesión. Algunas de las advocaciones que también estuvieron presentes fueron Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora de Fátima y Nuestra Señora del Pilar. Tras concluir la 95 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de Ecuador, los prelados emitieron un comunicado en el que expresaron algunas de las principales problemáticas que enfrentan en su país. Para ampliar esta información nos encontramos conectados vía Skype con Monseñor Luis Cabrera, vicepresidente de la Conferencia Episcopal. Monseñor, bienvenido a EWTN Noticias. Muchísimas gracias por esta oportunidad que me regala de poder entrar en contacto con los miles de personas que sintonizan diariamente este medio tan importante, no solo de información, sino de formación humana y cristiana. Listo para poder compartir aquellas inquietudes, aquello que ustedes ven importante, que nosotros podemos también aportar. Muchas gracias, Monseñor. En el comunicado emitido por los obispos se ha expresado la preocupación que tienen ustedes por promover una política que realmente busque el bien común y que deje los intereses particulares de lado. Frente a esto, ¿qué acciones concretas puede realizar la Iglesia de su país y los católicos para enfrentar esta problemática? Y como sabemos, la misión evangelizadora que la Iglesia la lleva adelante se realiza en un contexto histórico muy concreto. Y particularmente en este caso, pues aquí en Ecuador y en América Latina, donde hay muchas realidades que nos desafían a responder desde la palabra de Dios, a la luz del Evangelio. Por eso que la Conferencia Episcopal, como un aporte al diálogo nacional que el señor Presidente de la República está promoviendo, nosotros hemos indicado no solo desafíos o problemáticas, sino también algunos caminos, algunas salidas, algunas alternativas, de tal manera que podamos entrar en un diálogo fraterno y juntos encontrar la solución más digna y justa para este tipo de realidades. Otro de los temas preocupantes que han compartido en su comunicado es el tema de la ideología de género. ¿Cómo se está viendo afectada a la familia en Ecuador? ¿Cuál es el panorama que se vive en el país? Bueno, ese es uno de los puntos, quizás el más controvertido que vivimos actualmente, porque afecta directamente a la persona, al matrimonio, a la familia. Entonces, frente a esta ideología de género que tiende a reducir la sexualidad humana a un factor o a un aspecto puramente cultural o social, nosotros proponemos
que haya una formación integral, donde la biología, la psicología y todas las demás ciencias, entre ellas la antropología, nos ayuden a tener una visión unitaria del ser humano, global, de forma que no podamos reducir a un aspecto, cualquiera sea esto. Y de esa manera entonces estamos poniendo las bases para que la persona humana sea valorada en su integridad y también el matrimonio y la familia, por supuesto. Esto, como digo, es un tema que tenemos que seguir trabajando, no solamente a nivel social y pastoral, sino también en la academia, porque es ahí donde tenemos que resolver y afrontar este tipo de situaciones. Finalmente, en el mensaje, los obispos también hablaron acerca de la importancia del cuidado de la casa común. ¿Cuáles son algunos de los daños ecológicos más fuertes que viven en Ecuador, un país con una gran riqueza de flora y fauna? Bueno, también otro tema que nos preocupa inmensamente es la contaminación doméstica e industrial que vivimos. Y por supuesto también la explotación casi de nuestros recursos. Y la invitación de Papa Francisco, con su encíclica maravillosa, Laudato Si, es justamente a que comencemos a tomar conciencia de que es la única casa que tenemos. Y compete a todos valorarla, protegerla, de tal manera que toda esa biodiversidad con la que contamos sea protegida. Pero más allá, digamos, de la flora y la fauna, hay que pensar en los seres humanos. Por ejemplo, en la Amazonía hay muchísimos grupos con sus tradiciones, sus costumbres, sus historias que están en peligro de extinción. Toda la casa común abarca al ser humano y también a la naturaleza, por supuesto. Monseñor Luis Cabrera, muchas gracias por estar con nosotros en EWTN Noticias. Cuente con nuestras oraciones para su misión y por su país. Muchísimas gracias a ustedes y que Dios les bendiga en esta misión tan importante de dar a conocer al mundo no solo la verdad, sino también la esperanza, la alegría y la paz con la que tenemos que vivir. Gracias, Monseñor. Y con esto hemos llegado al final de esta edición de EWTN Noticias. No dejen de seguirnos en las redes sociales que aparecen en pantalla y también en nuestra página ewtnnoticias.com. Seguimos unidos en el mes de María con el Santo Rosario. Hasta pronto.